demostrar quiénes somos con coraje y valor. No vamos a dejarnos jamás. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Esa es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Y si nos quieren marginar, nunca nos vamos a dejar. Solo existe una América, hay que soñar, Latinoamérica. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como siempre, como cada semana le contamos lo que sucede en nuestra Latinoamérica en materia de información política, económica, social. Y esta semana arrancamos con la provincia de La Pampa y nos metemos de lleno en eso porque hemos tenido una visita muy importante. Nos ha visitado el presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur, Gastón Jarispe. Gastón Jarispe es además un importante dirigente del peronismo bonaerense. Junto al parlamentario pampeano Nelson Nicoletti, desarrolló una intensa actividad en nuestra ciudad, manteniendo entrevistas con el vicegobernador de la provincia de La Pampa, Mariano Fernández, con el secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fase, y con el recientemente designado representante de Derechos Humanos de la Nación, Franco Catalano. Y aquí, en Informe del Sur, le vamos a compartir una charla que el parlamentario Jarispe sostuvo con el noticiero de este canal cooperativo, a quien agradecemos, por supuesto, el material. Bueno, primero, hace un tiempo que estamos armando con el bloque del Parla Sur una serie de encuentros, gira, una forma de participación junto a los parlamentarios de distintos lugares del país. Estamos revisando que hay que territorializar las acciones nuestras. Con Nelson, que es el parlamentario de la provincia, nos habíamos prometido de armar una agenda. Así que ayer hicimos un homenaje a los desaparecidos y en La Laguna, con Nelson, con el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Estuvimos también con el vicegobernador, hablando sobre el Paso Pehuenche y algunas iniciativas de organización de un encuentro regional, porque creemos que hay que, desde el Parla Sur, impulsar logística para la producción. Bueno, y después hicimos también una visita con Nelson a la capital. Franco Catalani. Claro, con Franco Catalani. Hicimos una visita a la capital, que es donde fue secuestrado. Así que bueno, Nelson sé que es una persona muy conocida en Santa Rosa y además una referencia no solamente del Parla Sur, sino de los derechos humanos. Bueno, el Parla Sur es un proyecto genial que copia otras iniciativas. La Comunidad Europea Económica tiene su parlamento y bueno, la integración regional requiere de un parlamento de los pueblos. Eso no necesariamente requiere de una propaganda adecuada, o sea, que sea muy conocido, pero sí es cierto que hay una diplomacia parlamentaria o iniciativas parlamentarias que deben ser conocidas. Y bueno, aquella iniciativa de integración latinoamericana en el 2015 tuvo un traspié, y ese traspié que se encontró con gobiernos neoliberales que en la región digamos, trabajaron con otro tipo de integración, una integración beligerante, guerrerista. Pensaron con el Grupo de Lima, por ejemplo, una guerra en Venezuela, un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, esa integración de los pueblos que implicaba pensar en infraestructura, logística, en economías regionales, bueno, se vio afectada. Luego vino la pandemia, entonces el ciclo de un Parla Sur enclenque, para nosotros debe ser superado por, de acá hasta la próxima elección, una fuerte impronta de territorialización, de debates públicos. Por ejemplo, nosotros creemos que tenemos que intervenir en la propuesta de una
geopolítica del Atlántico Sur, que defina que la Argentina tiene una proyección hacia la Patagonia, hacia la Antártida, el Atlántico Sur con sus riquezas naturales, vitícolas. Creemos que hay un país andino que tiene que pasar al frente, digamos, por sus riquezas naturales, minerales, etc. El problema del agua es un tema central en toda la región andina, el norte argentino tan postergado, que todas estas regiones han sido redefinidas por el capital cuando el Estado no planificó, que definió que la zona núcleo, la zona productiva de básicamente cereales y bueno, cierto desarrollo industrial en el Gran Buenos Aires, hicieran una Argentina tan desigual que para eso hay que poner en marcha no solamente instituciones como el Parlasur, sino bueno, las políticas públicas. Digamos que todas las políticas públicas en la Argentina, tanto sea de los parlamentos como el nuestro o de instancias nacionales, tienen que poner una perspectiva de rediseño de la nación. Estamos viviendo en la emergencia cotidiana, ¿no? Así que el Parlasur tiene que cumplir un papel, lo cumple, de hecho se hacen cosas muy interesantes, pero bueno, también creemos que nuestra comunidad tiene que conocer estas iniciativas. Sí, claro, vamos a renovar en el 23, luego de la prórroga en apelación al artículo 12 del reglamento constitutivo. Pero digamos que el ciclo latinoamericano es un ciclo de crisis de las políticas neoliberales. Si bien nosotros tenemos problemas, el Frente de Todos, el Partido Justicialista, toda esa alianza mayoritaria en la sociedad argentina, hoy tiene dificultades concretas, se ven todos los días. Hay un agotamiento y una demanda por parte de la comunidad de terminar con las políticas neoliberales que son restrictivas del gasto, de endeudamiento por saqueo, digamos, de endeudamiento para fuga de capitales, de una logística y de un aparato productivo extractivista vinculado solamente a la explotación por parte de las corporaciones multinacionales, en este caso de los cereales. Digamos, eso la sociedad lo tiene, claro. Por eso que si nosotros tenemos algunas dificultades, también tiene la oposición neoliberal, más allá de algunas versiones no tan neoliberales, pero que en general tiene el sector opositor. Así que está abierto el capítulo. Yo creo que va a haber un ciclo expansivo de las fuerzas populares en América Latina, con el caso Lula, con el caso Brasil, y ahora el 7, el 8 asume Petro en Colombia, es un país de los importantes de América Latina, tiene un PBI cada vez más parecido al nuestro. Bueno, Chile ha cambiado también su Chile ha signo, su cambiado, color. así es. Así que también va a haber un debate sobre la institucionalidad. El Parlasur no va a estar exento de un debate acerca de cuál es la institucionalidad. Estoy seguro que Lula va a traer una propuesta, por ejemplo, de integración monetaria. Sí. Ya ha planteado un banco central para la subregión sudamericana. Va a estar seguramente en debate qué hacer con las fronteras, políticas de ciudadanía. Y bueno, ni el Mercosur es tan progresista como era en su momento, ni el Pacto Andino es tan de derecha como era en su momento. Quiere decir que ahora hay condiciones para una recomposición de las políticas de integración. La UNASUR fue muy importante. Claro. Recordemos que el ciclo de pacificación en Colombia tiene un antecedente que fue cuando Néstor Kirchner fue presidente de Sudamérica a partir de haber sido presidente de la UNASUR. Nosotros siempre decimos que fue el primer presidente sudamericano y que esa integración dio la posibilidad de que no hubiera guerra, ¿no? En Sudamérica estuvimos al borde de una guerra entre Colombia y Ecuador, crisis en frontera entre Colombia y Venezuela, y allí la UNASUR tuvo un papel. Momento de hacer la primera pausa aquí en Informe del Sur. Luego de esta información, nos siguen en las redes sociales, en nuestro propio canal de YouTube y también en Facebook con el mismo nombre, Informe del Sur. Ya venimos con más información.
Último bloque aquí en Informe del Sur con toda la información. Nos metemos directamente con lo que sucede en Perú y el presidente Castillo cumple finalmente un año de mandato y continúa con muchísimas dificultades en su gobierno, cercado por distintas medidas judiciales que precisamente buscan su vacancia. Lo vemos. Ejerceré el cargo de presidente de la República. Pedro Castillo cumple un año al frente de Perú. El maestro rural y sindicalista ganó inesperadamente las elecciones en 2021 al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. Pero apenas 12 meses después, muchos dudan que logre mantenerse en el poder, en medio del asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Castillo sobrevivió a 2 intentos de destitución por incapacidad moral, impulsados por un sector de legisladores descontentos desde que tomó el poder. El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes en 2018 y 2020 respectivamente sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a la segunda, en medio de choques con el Congreso y denuncias de corrupción. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente. La reciente decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por obstrucción a la justicia por proteger a 3 miembros de su entorno prófugos, ha avivado las brasas para un tercer pedido de destitución. La Fiscalía abrió 5 investigaciones contra Castillo, que niega todas las acusaciones. El Ministerio Público, que es autónomo e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht, que salpicó a otros 4 mandatarios peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza una organización criminal que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales, pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026, quien canalizó en 2021 un voto de protesta como un rostro nuevo, ajeno a los partidos dominantes salpicados por la corrupción. De momento, el mandatario ha capeado el temporal ayudado por la corrupción y fragmentación del Congreso de 130 miembros, que carece de los 87 votos necesarios para separarlo del cargo. Según una encuesta reciente de Ipsos, un 74% de los consultados desaprueba la gestión del mandatario, pero el Congreso también tiene una mala imagen, con un 79% de desaprobación. Nos vamos directamente a Cuba porque su presidente Díaz-Canel denunció una vez más las presiones, sanciones y políticas hostiles por parte de los Estados Unidos. El mandatario instó a todos los cubanos y en especial a los jóvenes para mantenerse unidos y preservar los valores de la revolución. Y se oponen al abuso. Se equivoca el que piense que puede aislar a Cuba. Así lo precisó el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, denunciando las presiones, sanciones y política hostil de Estados Unidos. Se equivocará siempre el que considere posible aislar a Cuba. Disfrutamos de relaciones amplias y activas con prácticamente toda la comunidad internacional. Cada año, los Estados miembros de las Naciones Unidas votan de manera casi unánime en rechazo del bloqueo económico de los Estados Unidos y nuestro país cuenta con reconocimiento, prestigio y autoridad por su aporte a la cooperación internacional y su activa y constructiva participación en los foros internacionales. Durante el acto central por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Díaz-Canel tachó de criminal y cruel el bloqueo impuesto por Washington contra La Habana. Asimismo agradeció la solidaridad de casi toda la comunidad internacional ante las presiones ilegales e injustas de la Casa Blanca. Destaco las hermosas palabras sobre Cuba pronunciadas por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar el 238 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Ese sentido mensaje del entrañable pueblo de México al pueblo cubano
en reconocimiento a nuestra digna resistencia frente al criminal bloqueo de los Estados Unidos, ha sido reiterado más de una vez en las mañaneras de ANLO con la estremecedora fuerza de la coherencia y la verdad. Díaz-Canel instó a todos los cubanos, y en especial a los jóvenes, a estar unidos para preservar los valores dignos y justos de la revolución, neutralizar los complots de Estados Unidos y hacer avanzar el país en todos los ámbitos. A nuestra generación le corresponde asaltar las fortalezas de la ineficiencia económica, la burocracia, la insensibilidad, el odio. Sobre sus restos construiremos la prosperidad posible sin dejar de exigir ¡abajo el bloqueo! El 26 de julio, en Cuba, es el Día de la Rebeldía Nacional. En esa fecha de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro atacaron cuarteles del régimen de Batista y allanaron el camino para la formación de la Revolución Cubana. Argentina conmemoró los 70 años del aniversario de la muerte de la abanderada de los pobres, de Eva Perón. Se han realizado distintos actos, precisamente, y homenajes a esta gran figura, pero aquí, en Informe del Sur, decidimos homenajearla de esta manera. En la fachada más visible del inmenso Ministerio de Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, en pleno centro de Buenos Aires, hay un enorme mural luminoso del rostro de Evita que fuera inaugurado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, quizás para que la gente no olvide quién fue y qué significó para los argentinos. Cuando el neoliberal Mauricio Macri llegó al poder en 2015, los reflectores que iluminaban el mural por las noches fueron apagados. La figura de Eva Duarte, esposa de uno de los políticos más importantes de la historia de la Argentina, Juan Domingo Perón, considerada como la abanderada de los humildes, aún hoy divide a los argentinos. La figura emblemática hasta fines de los 70 del siglo pasado fue perdiendo cotidianeidad. Hoy es para la mayoría de los argentinos una heroína sin par en la historia y también es blanco de los peores adjetivos peyorativos de las clases pudientes y los sectores de la derecha vernácula. Todavía hoy no perdonan que los salvajes y negros trabajadores que llegaron caminando a la capital el 17 de octubre de 1945 para apoyar a Perón, entonces coronel y ministro de Trabajo, se refrescaran los pies en las fuentes. La promulgación de la ley que otorgaba en 1947 el derecho y la obligación de votar a todas las mujeres argentinas constituyó el punto de partida en el rol público de Eva Perón. Fue nexo entre las aspiraciones del pueblo y las realizaciones del gobierno. El odio de clases altas y medias fue increyendo. En el momento en que Evita murió, a sus 33 años, hubo gente que brindó y escribió en las calles que viva el cáncer, recuerda Felipe Piña, escritor de varios libros sobre ella y director de un documental. Cuando quisieron borrarla, sus enemigos se encargaron de convertirla en un mito, de que fuera inmortal, y aunque hoy en día hay más consenso sobre su importancia, esa tensión se mantiene, explica el historiador. Conquistas sociales del peronismo. Es una frase clave en Argentina. Conquistas como un amplio plan de jubilaciones, accesibles sistemas de educación y salud públicos, una red de asistencia para los más vulnerables y mecanismos de defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. De Evita se recuerdan frases como «Nuestra patria dejará de ser colonia» o «La bandera flameará sobre sus ruinas» y «El capitalismo foráneo ha podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos». No se habían cumplido 5 años desde que aquel 4 de junio de 1946 había asumido Juan Perón la presidencia, cuando comenzó a gestarse una inédita movilización popular. La central sindical CGT hizo un planteo oficial a Perón para proclamar la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la Nación. El 22 de agosto de 1951, centenares de miles de personas se congregaron en el Ministerio de Obras Públicas para proclamar la fórmula Perón-Perón, pero hubo que esperar hasta el 31 de agosto, cuando habló Evita por cadena de radio y televisión y anunció su irrevocable decisión de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme. A pesar de su muerte prematura debido a un cáncer de cuello uterino, Evita supo vivir su vida intensamente y su legado perdura hasta hoy día. Eva Duarte, la que llegó a Buenos Aires para ser actriz, se convirtió en una referente de movimientos sociales
sociales mundiales que perdura en el tiempo. A la edad de 33 años fallecería Eva Perón el 26 de julio de 1952. La Central General de Trabajadores declaró 3 días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. La procesión de su cuerpo fue seguida por más de 2 millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de flores arrojados desde los balcones cercanos. Su cuerpo, embalsamado y mantenido en exposición, fue secuestrado cuando los militares, de la mano de la oligarquía, derrocaron a Perón en 1955, haciendo desaparecer el cuerpo durante 14 años. El símbolo de una Evita combatiente forjó no solo a las generaciones de la resistencia contra las dictaduras, sino a aquellas que luego del Cordobazo, en 1969, nutrieron la juventud peronista y reivindicaban una Evita montonera. Y hasta aquí lo importante, como siempre, de la semana en este resumen que le brindamos a través de Canal 2 en la CPE. Lo llamamos Informe del Sur y nos encanta, por supuesto, mostrarle todo lo que sucede en Latinoamérica desde una mirada muy particular, desde nuestra mirada en especial. Muchas gracias y nos encontramos aquí la semana que viene. Más información aquí en Informe del Sur. La semana pasada repasábamos lo que sucedía en la cumbre de mandatarios del Mercosur que se realizó en Paraguay. En la misma hubo chispazos, desencuentros entre el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y otros mandatarios precisamente por el tratado de libre comercio que ese país está intentando realizar con China. Vamos a conocer algunos detalles de este acuerdo. China está abierta a la cooperación con el Mercosur. Eso afirmó el lunes en Montevideo el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería del gigante asiático, que inició negociaciones para un TLC con Uruguay. Nosotros estamos abiertos a la cooperación de libre comercio tanto con el Mercosur en su conjunto como con el país miembro particular. Nos gustaría profundizar aún más la cooperación mutuamente beneficiosa en muchos aspectos, incluyendo los acuerdos de libre comercio sobre la base de la no injerencia en los asuntos internos del Mercosur. Uruguay inició tratativas para un TLC con China luego de realizar a ambos países un estudio de factibilidad de un acuerdo de esas características que generó polémica en el Mercosur. El bloque, conformado también por Argentina, Brasil y Paraguay, no permite que sus socios negocien acuerdos comerciales sin la anuencia de los demás miembros, pero Uruguay, que desde hace 2 décadas pide una flexibilización de esa decisión adoptada por el grupo, resolvió lanzarse en solitario con China. El Tratado de Libre Comercio. El Mercosur se ha dado infinidad de flexibilidades. Una de ellas es precisamente los tiempos de negociación. Así que en ese sentido no nos cerramos a la posibilidad de que nosotros culminemos nuestro acuerdo de libre comercio con China y después en distintos tiempos y ritmos se incorporen otros países de miembros. En la última cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada el jueves pasado en Asunción, el presidente argentino, Alberto Fernández, uno de los principales críticos de la iniciativa uruguaya, propuso que el acuerdo con China sea negociado por todo el grupo en conjunto. Su par uruguayo, Lacalle Pou, sostuvo durante la cita de presidentes que también sería el deseo de Uruguay que los demás socios del bloque se incorporaran a una negociación con el gigante asiático en etapas posteriores. Y nos metemos directamente en las elecciones de Brasil porque, bueno, finalmente ya no hay más dudas. Jair Bolsonaro confirmó que irá por su reelección en Brasil. Luego, como decía, de muchas especulaciones, esta semana el actual presidente confirmó su candidatura en un acto para volver a ser presidente de ese país. El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó su candidatura a la reelección en un acto en Río de Janeiro, marcado por violentos ataques a la Corte Suprema, críticas a su principal adversario, Luis Inácio Lula da Silva, y un tono agresivo con el que ignoró los consejos de su equipo de campaña. Bolsonaro agradeció a Dios la misión de ser presidente y le pidió que el pueblo brasileño nunca experimente los dolores del comunismo. Durante la convención del Partido Liberal, que reunió a más de 10.000 simpatizantes, también fue
fue confirmado el general de la Reserva del Ejército, Walter Sousa Braga Neto, como su candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre. El último sondeo de la consultora Datafola muestra al expresidente Lula con 47% de intención de voto, seguido por 28% de Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores oficializó la candidatura de Lula da Silva el viernes pasado en un acto en San Pablo. Ciro Gómez, del Partido Democrático Trabalista, hizo lo propio en busca de terciar en lo que parece un camino seguro hacia la polarización entre los dos nombres de mayor peso. Sin compañero de fórmula ni el respaldo de otros partidos, las encuestas lo ubican tercero y sus votos pueden ser valiosos en una eventual segunda vuelta. Convoco a todos ustedes para que el 7 de septiembre salgamos a las calles por última vez, dijo Bolsonaro en tono encendido para atacar, como lo hace habitualmente, al Supremo Tribunal Federal. El año pasado, en esa misma fecha, propulsó manifestaciones marcadas por consignas antidemocráticas en contra de la Corte Suprema y el Congreso. Esos pocos sordos de capa negra tienen que entender lo que es la voz del pueblo, dijo Bolsonaro sobre los jueces de la Corte. Habló más de una hora en el gimnasio Maracanãzinho, donde, sin nombrarlo, acusó a Lula de promover el aborto y las drogas y de querer enseñar sexo a los niños mediante la ideología de género. Tenemos que atraer al joven de izquierda para nuestro lado, mostrarle la verdad, donde su candidato apoyó a otros por América del Sur. Miren la miseria en que están esos países, aseguró Bolsonaro. Lula, ladrón, tu lugar es la prisión, respondió la multitud adoctrinada. Además de atacar a la Corte Suprema, Bolsonaro citó indirectamente las acusaciones de vulnerabilidad de las urnas electrónicas al asegurar que sus seguidores no admiten fraude. Entre el público lucían consignas como Dios, patria y familia, y también se vio una bandera con la imagen del expresidente estadounidense Donald Trump. Y ahora, bueno, su oponente, el claro candidato a volver a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió esta semana en un acto de campaña con la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, y juntos llamaron a combatir el racismo en sus países. ¡Que viva Lula! ¡Viva! Así mostraba su apoyo la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, al candidato de izquierda y expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Gestos de cariño como besos y abrazos y alabanzas en Twitter. Francia Márquez agradeció a Lula el amor por Colombia y su apoyo por conseguir la paz, mientras que Lula habló de la necesidad de combatir el racismo en ambos países. El encuentro fue en Sao Paulo y allí el lunes cientos de mujeres racializadas habían salido a las calles para protestar por la marginación que enfrentan. Lula aventaja al actual presidente Jair Bolsonaro por más de 2 dígitos y el mayor apoyo es entre las mujeres. Algo similar sucedió en las elecciones de Colombia, que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, el primero de izquierda. Su vicepresidenta, Francia Márquez, se ha vuelto un referente global. Ella misma lo dijo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en entrevista exclusiva para France 24. Las mujeres que ahora están en Brasil, las mujeres negras, disputando espacios de participación política, me están mirando. La gira de Francia Márquez no termina en Brasil. Le esperan líderes políticos y sociales latinoamericanos. Continuará en Chile, donde se reunirá con el presidente Gabriel Boric, para después ir a Argentina y encontrarse con Alberto Fernández, y concluir en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca. Encuentros antes del 7 de agosto, cuando tomará posesión en la vicepresidencia. Y ahora una nueva pausa en Informe del Sur, la última. Enseguida regresamos con toda la información aquí en Canal 2 por la CPE TV.